tengo que pedir disculpas porque he tenido un problema con la webcam y estoy en un ordenador de emergencia, de manera que no podéis ver a la persona que os habla, pero espero que por lo menos el contenido os resulte interesante. Mi presentación es algo exótica para el contexto de lo que se ha hablado hasta ahora, tanto por ámbito geográfico como por el tipo de trabajo que hemos hecho, pero aún así creo que, bueno, pues que aporta una visión nueva, en cierto modo, sobre estos temas que estamos comentando esta tarde. Se encuadra dentro de los trabajos de la Cátedra UNESCO que actualmente dirijo y que nos han llevado a desarrollar proyectos de apoyo al suministro de agua potable en diversos países de baja renta, desde Irak hasta Mali, pasando por el Chad, por Gambia, por Burkina Faso. En fin, que una parte importante de nuestra actividad está volcada, digámoslo así, a este tipo de entornos geográficos. La presentación lleva por título Aplicación de técnicas de Machine Learning al mapeo de potencial hidrogeológico en entornos de baja renta. A ver. Ahora, yo siempre empiezo las presentaciones sobre Machine Learning con esta diapositiva porque parto de la base de que parte de la audiencia no tiene por qué saber realmente lo que es el Machine Learning y está aquí para informarse, de manera que yo parto de un ejemplo cotidiano muy básico, ¿no? Y es que si tú estás en Internet y de vez en cuando, bueno, pues tocas una tecla o tocas una web en la cual hay unas botas de fútbol que te quieras comprar y luego en Facebook dices que te gusta el nuevo peinado de Cristiano Ronaldo y luego compras unas entradas para un partido de fútbol o accedes a la página del diario deportivo de referencia de tu país, te vas a encontrar inmediatamente con que en tu celular o en tu correo electrónico te vas a empezar a encontrar con publicidad, por ejemplo, sobre televisión por cable relativa al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas esas webs en las que estamos están recabando información sobre ti y están reconociendo tus patrones de comportamiento. Y al final las técnicas de Machine Learning tienen mucho que ver con el reconocimiento automático de patrones, que pueden ser patrones de consumo, de comportamiento, asociados a perfiles de riesgo, de reconocimiento de imágenes, etcétera, 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 ¿no? Y como venimos viendo, el reconocimiento de patrones también puede ser útil en la gestión de recursos hídricos. Lo que yo os voy a presentar es una aplicación de reconocimiento de patrones al mapeo predictivo, que está programada en QGIS y que es de libre acceso, se llama MLMapper. Se trata, o lo que hace esta aplicación es predecir una variable objetivo distribuida en el espacio a partir de una serie de variables explicativas, también distribuidas en el espacio, algoritmos de clasificación supervisada y unos poquitos ejemplos resueltos. El resultado final, para que nos ubiquemos, es un mapa, en el cual, a partir de ese reconocimiento de patrones, extrapolamos desde las zonas que conocemos a las que no conocemos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es utilizar ese agua para predecir en qué zonas de una cuenca de la República de Mali, en este caso, hay agua subterránea. Bien, nos vamos a centrar en aplicaciones, como digo, en el ámbito de la provisión del agua potable en países de baja renta, pero la técnica se puede aplicar a muchos otros campos relacionados y no relacionados con esto, como veremos después. Simplemente para que nos hagamos una idea del contexto geográfico que tenemos, esta es la República de Mali, es un país que viene a ser 2 veces España, con una población que es la tercera parte de la que tenemos nosotros, con una renta per cápita muy baja, la mayoría de la gente vive con alrededor de entre 1 y 2 euros al día, y podemos observar en este mapa claramente que tenemos 2 ámbitos climáticos completamente distintos. Tenemos el sur del Sáhara, que es completamente seco, y luego una zona subtropical donde puede llegar a llover mucho. De hecho, aquí tenemos las isolletas de precipitación. La precipitación oscila entre más de 1000 milímetros al sur del país y menos de 100 en la zona del desierto. En gran parte del país solo llueve entre junio y septiembre, porque es el monzón africano. El resto del tiempo no llueve absolutamente nada. De manera que solo hay 2 ríos o 2 cursos superficiales permanentes, que son el río Senegal y el río Níger, y algunos pequeños tributarios. Pero la mayor parte de la gente vive demasiado lejos de cualquier fuente de agua superficial y además el país es, la topografía del país es esencialmente plana, de manera que apenas hay embalses u oportunidades de construirlos. Así las cosas, el agua juega un papel fundamental en el abastecimiento de la población, puesto que el 80% alrededor depende del agua subterránea. ¿Qué problema hay? Bueno, pues pese a que el agua es un bien esencial para todo, desde la hidratación a la seguridad alimentaria, pasando por el medio ambiente, por la educación, etcétera, perforar un pozo en estas zonas que dependen del agua subterránea en esta parte del mundo es muy caro. Puede estar en torno a los 8 o 10.000 euros, lo cual escapa a los medios de cualquier aldea rural, a muchas municipalidades y, por supuesto, de los particulares. Entonces, además se une a esta circunstancia el desgraciado hecho de que
el éxito de las perforaciones, es decir, el éxito de los pozos que se perforan, es inferior al 20% en muchas zonas, en gran parte por falta de criterio hidrogeológico. Eso implica que en muchas ocasiones, además de resultar muy caro, resulta infructuoso y se pierde muchísimo dinero todos los años en perforaciones que no redundan en el beneficio de la población. Y como consecuencia existe una problemática de acceso al agua potable muy importante. El objetivo de este trabajo o de estos trabajos que estamos haciendo es llevar a cabo una cartografía de zonas susceptibles de albergar agua subterránea en la cuenca del río Baule a partir de técnicas de Machine Learning. Cuando estoy hablando de fuentes de agua potable o de pozos, me estoy refiriendo a sondeos, como este que tenemos aquí en la esquina superior derecha, que son el estándar, digámoslo así, de abastecimiento rural, oeste del centro, que son el estándar de abastecimiento rural en el África subsahariana. No me estoy refiriendo a pues, este tipo de agujeros en el suelo, que hay muchísimos, pero que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad para que la gente se pueda, se pueda utilizar para beber. Bueno, ¿qué es un mapa de potencial hidrogeológico? ¿Por qué he estado hablando de potencial hidrogeológico hasta ahora? Bueno, es un mapa que nos da una idea de las zonas de un ámbito geográfico que son mejores para perforar pozos de agua subterránea. Y mejor puede ser muchas cosas. Puede significar más caudal, puede significar más probabilidad de perforar con éxito, puede significar mejor calidad de las aguas y otras muchas cosas que se puedan ocurrir. En este caso, la cartografía se orienta a detectar las áreas donde existe una mayor probabilidad de éxito. Es decir, el caudal que hace falta, el caudal que dan esas bombas que hemos visto en la diapositiva anterior, esas bombas manuales, es muy pequeño, no pasa de 1 metro cúbico hora. Y los problemas de contaminación en este tipo de infraestructuras son fácilmente minimizables. De manera que nos centramos simplemente en ser capaces de tener agua. Es importante darse cuenta de que lo que voy a enseñar, estos mapas de potencial hidrogeológico, no sustituyen al trabajo de prospección hidrogeológica de terreno. Lo que hacen es optimizarlo. Nos sirven para descartar zonas de baja o nula factibilidad de hacer pozos, nos sirven para optimizar los recursos humanos, materiales y de tiempo, para minimizar las dificultades logísticas y también los riesgos, porque no olvidemos que son lugares donde puede existir un riesgo físico cierto para el operario, debido pues, a la presencia de terrorismo yihadista, etc. Bueno, aquí de lo que partimos es de una base de datos de pozos, de una base de datos de sondeos perforados. Los puntos rojos son sondeos negativos y los puntos azules son sondeos positivos. Esto es verdad de terreno, digámoslo así. Son parte de la base de datos oficial del país, parte de la base de datos oficial de esta cuenca hidrográfica concreta, que está, como podemos ver, en la parte más occidental del país. Nuestra variable objetivo es predecir si en estos lugares yo hiciera un pozo, ¿tendría agua o no tendría agua? Perdón. Por tanto, la variable objetivo es la probabilidad de que el pozo perforado sea positivo. ¿Cómo lo vamos a predecir a partir de técnicas de Machine Learning? Bueno, pues vamos a integrar en un SIG, en un sistema de información geográfica, distintas capas que nos puedan llevar a concluir la presencia de agua subterránea. Esto es posible porque estamos hablando en una zona de acuífero de Zócalo en la cual la presencia de aguas subterráneas se puede inferir a partir de variables de superficie espacialmente distribuidas. No sería una premisa válida en otro tipo de acuíferos. ¿Con qué variables trabajamos? Pues con geomorfología, es decir, las formas del terreno, del paisaje, con el modelo digital de elevación, con los lineamientos geológicos, fallas, fracturas, etcétera, con la pendiente, con el tipo de suelo, con la litología y otra serie de capas que veremos ahora. Tenemos nuestra base de datos de pozos que ya hemos visto, unos son positivos y otros son negativos. Lo que vamos a hacer va a ser que cada dato o cada pozo va a ir asociado a un valor de píxel de cada una de las capas. Es decir, este pozo de aquí estará situado en un abanico aluvial, en una topografía determinada, cerca de un lineamiento geológico, con una pendiente baja, tal tipo de suelo y en una litología permeable. Mientras que este a lo mejor está asociado pues, a un Inselberg, es decir, un monte isla, que típicamente es impermeable, y una serie de variables, digámoslo así, asociadas a las distintas capas que acabo de comentar. De manera que para cada pozo, el 1, el 2, el 3, lo que tengo es si el pozo es positivo o negativo y luego el conjunto de factores que intervienen en si el pozo es positivo o negativo. A partir de ahí, MLMapper lo que hace, o esta aplicación que hemos desarrollado, lo que hace es aplicar hasta 13 algoritmos distintos de de una serie de familias distintas, desde árboles de decisión hasta redes bayesianas, pasando por regresión logística, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer estos algoritmos es detectar las combinaciones de variables explicativas que nos dan pozo positivo o pozo negativo. Es decir, reconocer los patrones que nos llevan a tener pozo positivo o pozo negativo. Esta tabla, lo que se hace habitualmente, o el procedimiento clásico en Machine Learning, es dividirla en dos.
A lo mejor con un porcentaje 70-30. La primera parte, ese 70%, puede ser para adiestrar a los algoritmos, es decir, que traten de predecir un resultado, pozo positivo o pozo negativo, conociéndolo y conociendo el resto de factores, mientras que la segunda parte, el 30% restante, tú le ocultas al algoritmo el resultado, es decir, él no sabe si es positivo o negativo y en base a lo que ha aprendido durante la primera fase tiene que predecirlo. Eso es lo que llamamos el test score o el resultado de test. Alternativamente se puede aplicar, como veremos ahora, un método de validación cruzada, pero creo que este se entiende bastante bien. Cuando el test score es satisfactorio, es decir, cuando el modelo es capaz de predecir pozo positivo o pozo negativo con un valor, digámoslo así, o con un intervalo de confianza superior al 90%, podemos ya, como conocemos el valor de píxel de todos y cada uno de los píxeles de nuestro mapa, podemos extrapolar y acabamos con un mapa validado de potencial hidrogeológico, que puede tener ese aspecto de ahí. Para que este proceso esté completo, evidentemente hay que hacer un pequeño test de colinealidad en las variables de entrada, de manera que veamos que hay variables que no cuentan doble. Y luego, en esta fase de aquí, se puede llevar a cabo, como digo, la validación cruzada, un ajuste automático de parámetros de los algoritmos y también la eliminación recursiva de variables que solo aportan ruido a la ecuación. Y por último, pues hay que seleccionar una serie de métricas concretas porque en algunos casos concretos las métricas estándar de Machine Learning pueden no darnos resultados fiables. ¿Qué variables explicativas hemos contado en este caso? Pues litología, alineamientos, suelos, altitud pendiente, índices de pendiente, geomorfología, precipitación, variables relacionadas con el agua superficial, con la red de drenaje, vegetación, usos del suelo, presencia de vegetación al final de la estación seca, profundidad del nivel freático en función de los datos conocidos, etc. Digamos que toda una serie de variables que salen de estas fuentes de información que tenemos aquí, de las bases de datos oficiales, de registros geofísicos, de imágenes de satélite, de cartografía ya existente y, por supuesto, de conocimiento experto que juega un papel en todo esto. Todo esto es lo que se enchufa dentro de QGIS. Y sacamos pues, esta serie de capas de las distintas variables distribuidas en el espacio. ¿Esto de dónde sale? Pues no nos lo hemos inventado nosotros. Hay un trabajo ímprobo por parte de una doctoranda mía, de Silvia Díaz Alcaide, que ha llevado a cabo un estudio de todos los estudios de potencial hidrogeológico que ha sido capaz de encontrar en la literatura. Digamos que aquí solo tenemos una muestra. Esta pantalla la podríamos extender hacia la izquierda y tendríamos 3 o 4 pantallas más, porque hay más de 200 estudios. Y vemos pues, lo que ha hecho cada uno de estos grupos de autores y qué variables han utilizado, en qué contexto geológico y geográfico, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no me voy a detener mucho en las métricas por falta de tiempo, pero sí podemos decir que las variables más importantes en el caso que nos ocupa son la geomorfología, la litología y los factores relacionados con la pendiente, que nos dan un test score o un resultado en la predicción superior al 90%. Y descubrimos también que los algoritmos más fiables, en esta ocasión en concreto, que son los que utilizaremos, para el propósito de desarrollar el mapa, son los bosques aleatorios, las máquinas de soporte vector y la regresión logística. El resultado que tenemos al final es este. Es un mapa de potencial hidrogeológico de la cuenca del río Baulé, en el cual podemos comparar donde tenemos los pozos positivos en azul existentes, los pozos negativos en rojo, y podemos ver cómo en general el modelo acierta o los algoritmos aciertan. Es verdad que algún pozo rojo nos ubica en la zona verde, pero como digo, el porcentaje de acierto es superior al 90%. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para informar decisiones sobre dónde podemos perforar, si tenemos programas de abastecimiento rural, dónde se dan los medios hidrogeológicos más desfavorables, es decir, dónde pueden estar los mayores problemas de agua potable o de acceso a agua potable, dónde llevar a cabo esos programas que nos permitan mejorar ese acceso, cómo maximizar el impacto de los recursos limitados, si tenemos una cantidad limitada de dinero de un gran donante internacional para llevar a cabo este programa de perforación de pozos, bueno, pues cómo se puede llegar a más gente con el mismo presupuesto, etcétera. Digamos que lo que estamos intentando, o nuestro cliente final, siempre es prácticamente una administración pública, como ahora os mostraré. Esto que os acabo de enseñar es estoy terminando ya. Esto que os acabo de enseñar es una aplicación experimental y esto que os estoy enseñando ahora ya es lo que estamos haciendo actualmente. El gobierno del Chad, a través de la Agencia de Cooperación Suiza, se ha interesado por esta herramienta que hemos desarrollado y actualmente nos financia dicha agencia de cooperación un proyecto para llevar a cabo la cartografía de potencial hidrogeológico a escala 1/100.000 de toda la República del Chad.
que es en lo que estamos trabajando ahora. De manera que lo que antes era teoría, vamos a decir, ahora se está empezando a convertir en realidad. Por último, simplemente indicaros que, como decía al principio, esto es una herramienta de mapeo predictivo, es decir, sirve para predecir cualquier cosa siempre y cuando tengas una variable espacialmente distribuida en el espacio que quieras predecir y una serie de variables explicativas también distribuidas en el espacio. En este caso hemos hablado del Chad y hemos hablado de Mali para predecir la presencia de agua subterránea, pero se puede utilizar, por ejemplo, para mapear los ecosistemas acuáticos, en este caso en el Valle del Cauca, en Colombia, que hemos hecho una primera experiencia piloto con algunos técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle, que es la agencia ambiental que gestiona las aguas, el medio ambiente en general en esta parte de Colombia. Hemos llevado a cabo dentro de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación un mapeo predictivo de ecosistemas dependientes de aguas subterráneas, aplicado a la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, el mapeo predictivo de la contaminación fecal en pozos de abastecimiento doméstico en aldeas de Mali, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, lo que hemos presentado es una herramienta de mapeo predictivo que puede aplicarse a cualquier variable espacialmente distribuida que se pueda predecir a partir de la combinación de otras variables espacialmente distribuidas. Es gratuita, está integrada en QGIS 3 y el resultado que uno obtiene está validado debido al procedimiento Train Test que va implícito en las metodologías de Machine Learning. No sustituye al trabajo de prospección hidrogeológica en terreno, pero lo optimiza y sobre todo da apoyo a la toma de decisiones a escala de tomadores de decisiones, digámoslo así, de gestores de agua a niveles medios y altos o a medios y elevados, digámoslo así, permitiendo maximizar el impacto de las actuaciones cuando los recursos son limitados. Y muchas gracias por vuestra atención. Si hay cualquier pregunta, pues quedo a vuestra disposición para intentar responderla lo mejor que pueda.